Bueno, bonjour. Bonjour, bonjour. Ahí está. Buen día. Hola, profe, buen día. Buen día, Bueno. buen día. Perfecto. ¿Se escuchan? Sí. Bueno. Perfectirijillo. Bien. Bueno, estábamos contando acerca de la aterosclerosis y estábamos contando, bueno, que existen factores predisponentes a la aparición de la aterosclerosis y que, bueno, que a partir de estos factores podrían desarrollarse entonces la aparición de la enfermedad, de los ateromas. Se dice que, entonces se dice que la ateromatosis entonces es un estado, ¿no es cierto? Es decir, los vasos sanguíneos se llenan de estas placas. Ahora, ¿por qué aparecen en algunas personas y en otras no? Más allá de los factores predisponentes, no sabemos exactamente cuál es la causa por las cuales aparecen. Se propone que la forma, que el proceso es un proceso inflamatorio, es decir, se propone, es decir, que de hecho es como un proceso inflamatorio, es decir, la respuesta se inicia con la oxidación de LDLs, pero el comportamiento de la aterosclerosis tiene algo que ver con un proceso inflamatorio. Es más, previo a la oxidación de las LDL, habría algún tipo de modificación del endotelio. Es decir, sería la modificación del endotelio o lesión endotelial el desencadenante inicial del proceso de aterosclerosis. Y como el daño endotelial es algo inherente al propio endotelio, es decir, no se puede evitar el daño endotelial, entonces decimos que, bueno, no se puede, no solo, por un lado no se puede evitar, pero por otro lado no sabemos, digamos, a quién le va a tocar el daño endotelial. Esto es como, una persona que fuma y se expone, por ejemplo, a que su endotelio sea dañado por moléculas que están en el humo del cigarrillo, bueno, eso sería un factor predisponente de esa persona y así comenzaría su daño endotelial, pero podría ir paralelo, por ejemplo, a que fuera hipertenso y se producieran movimientos de roce y de cizalla, y eso también podría favorecer que aparezca esa lesión endotelial, o sea, las distintas causas. Es decir, es una forma de explicar el proceso con una especie de naturalidad. Es como decir, llueve. ¿Por qué llueve? Bueno, siempre llueve. ¿Y cómo siempre? Y sí, porque la lluvia es evaporación del agua, ¿no? Y siempre va a haber lluvia, siempre va a haber evaporación. ¿Pero por qué? Y bueno, sí, porque está el sol y siempre va a haber evaporación. Entonces, bueno, esto es lo parecido, es decir, los predisponentes nos inducen a pensar que siempre va a haber lesión del endotelio como iniciador del proceso de la aterosclerosis. Entonces, hay incluso bueno, cuestiones sutiles o cuestiones muy
muy comunes que producen la modificación del endotelio, y eso permite el pasaje de lipoproteínas al interior de la pared vascular. O sea que como que siempre va a aparecer esto. Y una vez que aparece eso, por supuesto, aparece la oxidación y aparece el pasaje de células a través del endotelio al subendotelio, como en cualquier inflamación. Es decir, al modificarse el endotelio se adhieren los glóbulos blancos y pasan, y los glóbulos blancos, como los macrófagos, se activan, es decir, los monocitos se activan, y eso es como si fuera un proceso también inflamatorio. Es decir, en los procesos inflamatorios también ya sabemos que se produce este pasaje de moléculas, y esas activaciones activan también un poco el endotelio, y se fabrican citocinas. Entonces, nada, se está comportando como si fuera un proceso inflamatorio. Está bien, el macrófago se come la célula espumosa, está bien, pero sigue estando eso como un proceso inflamatorio, que de hecho, como cualquier proceso inflamatorio, también favorece la adhesión de las plaquetas sobre el endotelio dañado. O sea que se comporta como si fuera cualquier proceso inflamatorio. La inducción por parte del propio proceso de la activación de las células musculares lisas también es como un proceso inflamatorio. En los procesos inflamatorios se activan células locales, y las células locales proliferan con las células musculares, o como puede ser un fibroblasto que también prolifera. Entonces, esa comparación es similar, es una comparación muy válida, y por eso uno dice que es como un proceso inflamatorio. Que es, como les digo siempre, muchos procesos de los que nosotros hablamos tienen comparación con un proceso inflamatorio. Y se iniciaría con la lesión endotelial, que sería el primer proceso, o el primer punto de este proceso, y la noxa sería ese daño endotelial. La noxa, perdón, actuaría sobre ese endotelio y produciría el daño endotelial. De modo tal que, como la noxa la puede producir cualquier cosa, hipertensión, tabaquismo, la homocisteína alta, virus, bacterias, tóxicos, toxinas, no sé, lo que fuera, entonces, bueno, así se inicia el proceso. O sea que, de hecho, van a verlo en algún lugar como comparación con un proceso inflamatorio. Bueno, no está mal esa comparación, y nosotros la entendemos perfectamente. O sea que entendemos que estas lesiones se pueden producir en cualquier momento de la vida, gracias a que pasa esto, es decir, gracias a que, bueno, que es una serie de sucesos que se producen a partir de esto. Lo que puede tener distinto de un proceso inflamatorio, eso puede tener de diferente, es la vasodilatación, que por ahí no tiene la vasodilatación local este proceso, porque se produce dentro de un vaso sanguíneo propiamente dicho, y no se produce la inflamación local. Por lo demás, es la vasodilatación local. Por lo demás, esto es muy parecido a un proceso inflamatorio, y hacemos la comparación para que se entienda este suceso. ¿Está bien? La consecuencia final del proceso es que vamos a tener vasos que se van obstruyendo con el tiempo, y esas obstrucciones se transforman en obstrucciones fijas, es decir, obstrucciones que ya están ahí, son obstrucciones fijas. Los vasos sanguíneos se obstruyen, y esa obstrucción se mantiene a lo largo del tiempo. Por supuesto, habíamos contado que otras cosas le pueden pasar a una placa ateromatosa, pero básicamente lo que le va pasando de por sí al vaso sanguíneo es que va perdiendo su permeabilidad. ¿De acuerdo? Por supuesto, va a perder después en una segunda instancia, un poco más, va a haber una pérdida, por supuesto, de elasticidad, una pérdida de respuesta, por supuesto, pero lo que básicamente se produce es una placa que está ahí permanente y que reduce el calibre del vaso. Los vasos pueden tener una gran tolerancia a la pérdida de calibre, y los tejidos también. Es decir, que no necesariamente
no necesariamente ¿qué decía? Que los vasos, me perdí en lo que estaba conversando, que era que, bueno, nada, está el proceso obstructivo, va a estar ahí permanente, y nada, decía, los vasos sanguíneos toleran grandes disminuciones, los tejidos también, grandes disminuciones de los calibres, es decir, que uno puede reducir el calibre a lo largo del tiempo de forma significativa, y el tejido puede tolerar la disminución de la irrigación por largo tiempo. Pero son sucesos que van produciéndose en la placa, los sucesos que van produciéndose en la placa, los que pueden traer consecuencias agudas a la situación. ¿Qué quiere decir esto? Si sobre la placa se asienta un trombo y el trombo termina de obstruir una arteria, bueno, listo, se acabó, ahí apareció un infarto. Es decir, que el proceso ateromatosis en sí, por ahí, es tolerable por mucho tiempo, pero cuando se complican aparece el problema. O el ateroma está ahí permanente y de repente se fractura el ateroma y el vaso se diseca por dentro y se le forma un globo, y eso es un aneurisma. O el vaso se rompe directamente en un sitio donde hay un ateroma y eso es un accidente vascular cerebral. Es decir, que la permanencia del ateroma a lo largo del tiempo en un sitio por ahí es tolerable, pero ojo que eso no quiere decir que los problemas no se van a producir, y los problemas se producen muchas veces de forma súbita sobre esos ateromas que son la base del problema subsiguiente. ¿Sí? Bien. Bien, entonces tengo eso, la ateromatosis, como daño del vaso sanguíneo. ¿Qué otro daño o qué otra cosa de daño de vaso sanguíneo vamos a hablar? Vamos a hablar de la hipertensión arterial un poquito, vamos a hablar sobre hipertensión arterial. Después igual vamos a volver un poquito sobre esto del ateroma en algún aspecto, porque se van a entrecruzar algunas cosas. Pero por ahora, entonces, nos vamos ahora a la hipertensión arterial. El primer fenómeno, entonces, de afectación del vaso sanguíneo, la ateromatosis. ¿Está bien? O sea que esa formación de la placa de ateroma. Muy importante en todo sentido. Hoy en día, nada, sabemos que eso es, cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, estamos hablando justamente de las enfermedades de los vasos sanguíneos que afectan al corazón. O sea que cuando ustedes hablan de patologías del corazón en gran cantidad de casos, están hablando de patología relacionada con ateromatosis. ¿De acuerdo? Nada, ustedes dicen, sí, fulanito tuvo un infarto, ateromatosis. Fulanito le van a hacer un cateterismo porque sus arterias no irrigan bien su ateromatosis. Es decir, gran cantidad. Fulanito tiene una arritmia, bueno, no tiene una arritmia porque su tejido no está bien irrigado, porque sus vasos están tapados o están más cerraditos de lo habitual por ateromatosis. O sea que gran parte de la patología cardíaca está relacionada con justamente las ateromatosis. Y de otros órganos también, pero del corazón en particular. ¿De acuerdo? Bueno, entonces dejo un ratito la ateromatosis y me voy al otro cuadro que vamos a hablar, que es la hipertensión arterial. Y cuando uno habla de hipertensión arterial, no está hablando en realidad de una enfermedad. O sea, uno dice la patología hipertensión, pero en realidad no está hablando de una patología, sino de un estado que trae consecuencias. Entonces, la hipertensión arterial, cuando se cronifica ese estado de hipertensión arterial, cuando se hace crónico, entonces trae consecuencias, ¿no es cierto? Y ahí se transforma tal vez en una enfermedad hipertensiva, pero relacionada con un estado que se mantiene en el tiempo, que es la hipertensión arterial. ¿Está bien? En la hipertensión arterial se afecta la estructura del vaso sanguíneo a largo plazo, es
un cuadro en el cual se produce una alteración a lo largo del tiempo de la estructura del vaso sanguíneo, y esa alteración se ve reflejada principalmente en las arterias de menor calibre, en las arterias musculares y en las arterias, o sea, de distribución, y en las arteriolas. Son las arteriolas y las arterias musculares las más afectadas a lo largo del tiempo. O sea que a lo largo del tiempo el estado de hipertensión arterial trae como consecuencia daño de estos vasos. Habitualmente la gente asocia hipertensión arterial solamente con un cuadro agudo. Entonces asocia con que uno tiene la presión alta en un momento determinado. Y eso no es la patología vascular hipertensiva, sino que eso, o sí, bueno, es parte de la patología, pero eso es una cuestión del momento. En realidad la patología vascular hipertensiva, el problema que trae es el problema a largo plazo. Si uno tiene la presión alta a largo plazo, entonces se producen daños en las arteriolas y también daños en el propio corazón. De eso es de lo que vamos a eso es a lo que vamos a hacer mención. Bueno, entonces cuando uno habla de hipertensión arterial, primero la definimos. La hipertensión arterial se define simplemente por valores de hipertensión, por valores de presión, valores de tensión arterial. O sea que la hipertensión arterial se define por modificaciones en los valores de la tensión arterial. En ese sentido, consideramos hipertensión arterial los valores que se encuentren por encima de 139, o sea, de 140, por encima para la sistólica, y de 90 para la diastólica. O sea que cuando los valores de la sistólica superan los 140, cuando los valores de diastólica superan los 90, hablamos de estado de hipertensión arterial. ¿Está bien? Cuando una persona se toma la presión un día y tiene estas presiones, por ejemplo, tiene 145-90, 145-80, porque ahora claro, no, 145-80, uno dice fulano tiene hipertensión arterial. ¿Eso quiere decir que desarrolló el cuadro hipertensivo? No, eso no me dice nada. Una toma me dice fulano tiene la presión alta en este momento, tiene una hipertensión arterial en este momento, pero no quiere decir que tenga el cuadro desarrollado de hipertensión arterial. Bien, cualquiera de los dos parámetros que se ve alterado, mínima o máxima, le llamo hipertensión arterial de forma indistinta. Quiere decir que si a la persona se le sube solamente la presión diastólica, le llamo hipertensión arterial. Si se le sube solamente la sistólica, le llamo hipertensión arterial, y si se suben las dos, también le llamo hipertensión arterial. O sea que hipertensión arterial es cualquier aumento. El estado de hipertensión es cualquier aumento por encima de estos valores que les acabo de contar. 140 para la máxima, 90 para la mínima. ¿Está bien? Bien. Por supuesto, repito que el ascenso de la presión arterial en un momento determinado es un factor que puede producir un daño en el momento, pero la importancia de la hipertensión no está mayormente, o no es, digamos, el cubrir la hipertensión no está destinado específicamente a evitar que una persona tenga 140-90 de presión, sino para evitar que esos 140-90 a lo largo de su vida le produzcan daño vascular y daño en el corazón y en los órganos, en el resto de los órganos. Perfecto. Entonces, esto, la hipertensión. Entonces, para analizar la hipertensión, analizar la hipertensión arterial primero desde el punto de vista fisiopatológico, nos vamos a la hipertensión relacionada con los factores que mantienen la presión de alguna manera. Un segundo. Decía entonces, los factores entonces tengo que analizar los factores que mantienen la presión. Factores que mantienen la presión. Es decir, la hipertensión
como la definimos solamente por valores de modificación de la presión arterial, o de la tensión arterial, como definimos así la hipertensión, entonces lo que tenemos que ver es qué significa o cómo es que hago para mantener la tensión arterial, porque evidentemente la hipertensión implica que algún mecanismo de regulación de la presión está fallando. Entonces, si los mecanismos de regulación de la presión están fallando, entonces eso hace que mi presión sea más alta, podría ser más baja, pero para este caso estamos hablando de hipertensión, y entonces podrían ser mecanismos que están fallando, y entonces la persona, pueden ser mecanismos que están fallando, y entonces la persona, no es que pueden ser, tienen que haber mecanismos que estén fallando, y entonces la persona la presión le aumenta, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver qué cosas están relacionadas con mantener la presión arterial, ¿no es cierto? En términos generales, y ya lo voy diciendo desde ahora para que quede claro, en términos generales, nosotros cuando una persona la diagnosticamos como persona con hipertensión arterial, en la mayoría de los casos no arribamos a un diagnóstico de certeza. Es decir, que nosotros ahora vamos a mencionar mecanismos que regulan la presión, pero en muchos casos, en la mayoría de los casos, terminamos desconociendo cuál es el factor de los que vamos a mencionar que falla. Es decir, que nosotros vamos a mencionar cuáles son las circunstancias que mantienen la presión arterial, vamos a interpretar que algunos de esos mecanismos, o alguno único o varios, están fallando, pero también vamos a interpretar que la mayoría de las veces no vamos a terminar encontrando cuál es el mecanismo específico que falla. De modo tal que nosotros vamos incluso a medicar a los pacientes, vamos a medicar a las personas sin saber específicamente, primero, si lo que estamos medicando es realmente lo que está fallando, y sin saber no solo si es eso lo que está fallando, sino cuál es la cosa que está fallando. ¿Está bien? Entonces, primero nos abocamos a determinar cuáles son los factores que podrían ser los que están fallando. ¿Está bien? Y después les cuento de alguno en particular, de algún mecanismo en particular, como mecanismo que está produciendo la falla, en algún caso que sepamos realmente que la está produciendo. Entonces, nosotros habíamos contado que la presión arterial es igual al volumen minuto multiplicado por la resistencia periférica. Es decir, volumen minuto por resistencia periférica es justamente lo que consideramos como tensión arterial. De modo tal que cualquier circunstancia que modifique el volumen minuto o la resistencia periférica, cualquier circunstancia que modifique el volumen minuto o la resistencia periférica va a aumentar la presión. Primero lo interpretamos. El volumen minuto es el volumen de sangre que circula, que el corazón hace circular por minuto, o que está circulando por la sangre por minuto. ¿Está bien? Volumen minuto vascular o volumen minuto cardíaco. ¿Está bien? Cualquier circunstancia que aumente el volumen minuto va a aumentar la presión arterial. ¿Está bien? No importa lo que fuera. Si yo aumento el volumen de sangre que está circulando por minuto por los vasos sanguíneos, entonces me está aumentando la presión, eso me va a aumentar la presión arterial. Por el contrario, cualquier circunstancia que me reduzca el volumen minuto va a bajarme la presión arterial. Vamos a buscar primero un ejemplo de cada uno. Un ejemplo de aumento de volumen minuto. ¿Qué cosa podría aumentar el volumen minuto? Cualquier cosa que se les ocurra. Quiero alguna circunstancia que aumente el volumen minuto. Cualquiera. La hormona antidiurética aumenta el ¿Pero volumen por en qué? sangre. ¿Cómo? Que aumenta el volumen en sangre, volumen de sangre,
con la hormona antidiurética no ¿Cómo lo eliminas hace? líquido, entonces, ¿Por qué aumenta el volumen de sangre? porque se inhibe la excreción urinaria. Bueno, retiene agua en el plasma, perfecto, retiene agua en la sangre, con los conductos sanguíneos, retiene agua libre, y eso aumenta, lógicamente, el número de volumen, el número de moléculas que hay dentro del sistema circulatorio, y eso aumenta la presión. Perfecto. O sea, que cualquier circunstancia que aumente la hormona antidiurética va a aumentar la presión arterial. Perfecto. Y disminuir entonces eso aumenta el volumen minuto y aumenta la presión arterial. ¿Y algo que disminuye el volumen minuto? El péptido, ¿cómo era? Natriurético era, que elimina el sodio de la sangre, entonces el sodio arrastra agua y disminuye el volumen en sangre. Bueno, perfecto. Sería un mecanismo. Los dos mecanismos son renales, perfecto, de modificación del volumen minuto. Podría haber dicho, por ejemplo, aumento el volumen minuto, aumento la frecuencia cardíaca. Si aumento la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen minuto. Aumenta la cantidad de sangre que circula por minuto en un vaso sanguíneo. ¿Está bien? Por ejemplo, por dar otro ejemplo. ¿Está bien? En el cual el volumen real no está disminuido ni aumentado. El volumen real, total, no cambió la volemia, como en los otros dos casos que dio ahí Mariana. En esos dos casos se modificó la volemia. Acá yo les digo, aumento la frecuencia cardíaca y no tengo por qué modificar la volemia. ¿Está bien? Bien, y me voy a la resistencia periférica. La resistencia periférica. ¿Qué podría modificar la resistencia periférica? Bueno, nosotros habíamos dicho la resistencia periférica, que es, primero la definimos, porque esta suele pasar que por ahí nada. La resistencia periférica vendría a ser justamente la resistencia o la dificultad que se produce para que la sangre circule. ¿Está bien? La dificultad para que la sangre circule. Entonces, el estado de los vasos podría modificar la resistencia periférica. ¿Está bien? El estado de los vasos sanguíneos modifica la resistencia periférica. Cualquier circunstancia que reduzca el calibre de los vasos va a aumentar la resistencia al pasaje, por ende va a aumentar la resistencia periférica. ¿Está bien? Entonces reduzco el calibre del vaso, se modifica la resistencia periférica. También podría modificarse la resistencia periférica si yo modificara la viscosidad de la sangre. Por ejemplo, si una persona pierde sangre y yo le pongo solamente plasma y no le pongo glóbulos rojos, o le pongo algún expansor plasmático y no le pongo glóbulos rojos, la viscosidad de la sangre también se modificaría y podría modificarse la tensión arterial. Habitualmente, ese no es un mecanismo común de modificación de la presión arterial. Los mecanismos de la presión arterial, de modificación de la presión arterial relacionados con la resistencia periférica, tienen más bien que ver con el estado del calibre de los vasos. Mayor o menor calibre del vaso modifica la presión arterial. ¿Está bien? Menor calibre, mayor presión; mayor calibre, menor presión. ¿Está bien? En ese sentido, uno dice, mayor calibre, ¿por qué digo mayor calibre, menor presión, y menor calibre, mayor presión? Yo pregunto esto para que se entienda cómo es la cosa, porque por ahí uno, si yo tengo dos vasos llenos con sangre, el vaso A y el vaso B, ¿cuál de estos dos vasos tiene lleno de sangre mayor presión? El A. El A. ¿Y por qué el A? Yo tengo estos dos vasos cerrados. Porque hay menos espacio para que pase la misma cantidad de sangre. Bueno, pero en estos dos vasos no está pasando ninguna cantidad de sangre, están llenos de sangre solamente.
Estos dos vasos no están llenos de sangre, pero no sé el flujo que está pasando. Es decir, A tendría más presión que B a un flujo similar para ambos vasos. ¿Se entiende lo que digo? Pero si yo tengo estos dos vasos llenos solamente en un sistema cerrado, donde está A y B, A no puede tener nunca más presión que B, porque A tiene menos moléculas adentro que B. A va a tener mayor presión cuando el flujo que pase por ambos sea similar. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? No. No sé. ¿Se comprende lo que digo o no? Vamos con esto. Imaginemos que A es un vaso, que tengo un vaso de vidrio, y B es otro vaso de vidrio. ¿Sí? A es un vaso de vidrio, B es un vaso de vidrio. Bien. Si a ambos les hago un agujerito en este lugar, ¿de cuál de los dos va a salir el agua que tienen adentro con más presión? ¿Del A o del B? Los dos están llenos con agua, hago un agujerito acá abajo, ¿y cuál de los dos va a salir más lejos el agua? ¿En el A o en el B? En el B. El B. En el B. ¿Y por qué sale más lejos en el B? Porque hay Porque mayor tiene mayor cantidad. contenido. Hay más volumen de líquido y por ende se ejerce más presión contra las paredes. Por ende sale más agua, más fuerte el agua del B que del A. Hay más presión en el B que en el A. ¿Pero cómo? Entonces estamos al revés. No, no estamos al revés, porque esto sucede en este sistema, pero en un sistema como el vascular, en un sistema cerrado, cuando yo hago circular un flujo de líquido, entonces ahí se cumple que a un flujo similar, un menor calibre se traduce, que es una resistencia periférica mayor, por supuesto, un menor calibre se traduce en una mayor presión. ¿Por qué? Porque las moléculas que están adentro son similares a las moléculas que están adentro del vaso que está más grande, por el cual puede circular el líquido con más fluidez. Pero, repito, si ese sistema estuviera fuera, lo más chiquitito tiene que tener menor presión. ¿Por qué? Porque hay menor cantidad de moléculas ejerciendo fuerza contra las paredes. El problema resulta cuando la cantidad de moléculas que quieren pasar por ese lugar son las mismas que quieren pasar por un vaso más grande. Entonces ahí sí aumenta la presión. Lo mismo que si yo tengo una manguera y estoy regando el pasto. Entonces yo tengo la manguera y estoy regando el pasto. El agua que viene de la tubería es siempre la misma. Cuando yo reduzco el calibre con mi dedo, reduzco el calibre de un segmento, entonces reduzco una sección, entonces el agua que quiere pasar por ese mismo lugar es la misma que viene por el caño, y entonces aumenta la presión, y por ende lo veo que sale el agua más lejos. O sea que no es que... ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces esto me está diciendo, el hecho de reducir el calibre del vaso sanguíneo con el mismo volumen, entonces, con un mismo flujo de volumen, eso me reduce el pasaje, me aumenta la resistencia, me aumenta la presión, en este caso del sistema, la presión arterial. Y lo mismo pasa si hay vasodilatación. Ahora, la vasodilatación, por ejemplo, puede darse en el sistema venoso. El sistema venoso se vasodilata, el sistema arterial se mantiene igual, idéntico, el sistema venoso se dilata y atrapa sangre ese sistema venoso, y la presión en vez de subir, no hay modificación del vaso, pero la presión baja. Y la presión baja porque se dilata el vaso venoso. Se puede dilatar el vaso arterial también, pero el vaso venoso puede ser un atrapador de la sangre del sistema en general.
O sea que yo puedo utilizar ese precepto de vasodilatación venosa para bajar la presión. Produzco vasodilatación venosa y se produce una bajada de presión en el sistema general. ¿Está bien? Bien. ¿Dónde hay más sangre en nuestro cuerpo? ¿En las arterias o en las venas? Si yo tomo todas las venas o todas las arterias, ¿dónde hay más sangre? ¿En todas las arterias juntas o todas las venas juntas? ¿Qué pregunto? El 60% de la sangre de nuestro cuerpo está en el sistema venoso. 8% está en el corazón, ¿está bien? Y luego el resto está distribuido en arterias y capilares. ¿Se entiende? O sea que el 68% de la sangre no está en arterias y capilares, sino que está en las venas y el corazón. El 60% de la sangre que tenemos circulando está en las venas. Muy bien. Bueno, entonces tengo volumen minuto y resistencia periférica. El volumen minuto va a depender de qué? Va a depender de cuestiones del corazón, de factores cardíacos. Bien, ¿qué factores cardíacos influyen en el volumen minuto? Bueno, uno es la frecuencia cardíaca. ¿Está bien? Cuanto mayor es la frecuencia cardíaca, entonces tengo factores cardíacos que influyen sobre el volumen minuto. ¿Cuáles son esos factores cardíacos? Bueno, la frecuencia cardíaca y ¿qué más? La frecuencia cardíaca. Las presiones de sístole, la de eyección de la sangre. ¿La qué? Perdóname, no te entendí bien. Las fuerzas de eyección de la sangre del corazón. Perfecto, la fuerza con que se eyecta. Es decir, la contractilidad del corazón. Si el corazón tiene baja contractilidad, jamás vamos a tener hipertensión arterial. Bueno, no, jamás no, miento. Tengo un factor muy importante para no tener hipertensión arterial. Es decir, tengo un factor importante porque el corazón no bombea, ¿sí?, con la presión o con una presión que pueda aumentarme mucho la presión en el sistema. Entonces, la forma en que el corazón se contrae, la contractilidad, la fuerza con que se contrae y la capacidad de generar una presión dentro del ventrículo izquierdo es un factor importante a la hora de regular la presión arterial. Personas que tienen corazones con una hipocontractilidad, con una baja contractilidad, tienen mayor tendencia a no desarrollar hipertensión arterial. No sé si eso es bueno o no, o sea, eso no quiere decir que sea bueno, estoy diciendo que tienen menor propensión a la hipertensión. Por el contrario, personas que tienen una contractilidad aumentada tienen un factor que los predispone a tener un mayor volumen minuto y por ende una mayor presión arterial. Y la frecuencia cardíaca también. Las personas que tienen mayores frecuencias cardíacas tienen mayor posibilidad de desarrollar hipertensión arterial que los que tienen frecuencias cardíacas más bajas. ¿Está bien? La frecuencia cardíaca de por sí es un aumentador, la frecuencia es un regulador, ¿no es cierto? Cuando está en más, cuando está en menos, de la tensión arterial. O sea que ahí tengo. ¿Qué puede modificar la frecuencia cardíaca? ¿Qué cosa puede modificar la frecuencia cardíaca en nuestro organismo? Actividad física. ¿Cómo? La actividad física. Bueno, el ejercicio puede aumentar la frecuencia cardíaca por acción en el bulbo raquídeo. Entonces, el bulbo raquídeo controla nuestra frecuencia cardíaca. ¿Qué tendríamos que controlar para controlar la frecuencia cardíaca? ¿Qué parte del corazón?
el nódulo sinusal, el sistema de conducción. Es decir, que modificando el sistema